Fue el boxeador más temido de todos los tiempos, un joven que no solo vencía a sus rivales, los destruía antes de que sonara la campana. Mike Tyson no era un peleador, era un depredador, y en sus primeros años como profesional logró algo que parecía imposible: 37 victorias consecutivas, 33 por nocaut, muchas de ellas en el primer asalto. No daba tiempo a reaccionar, no daba espacio a respirar, sus peleas parecían ejecuciones públicas. La gente no iba a ver si ganaba, iban a ver cuánto tardaba en hacer pedazos al siguiente hombre. Con solo 20 años se convirtió en el campeón mundial de los pesos pesados más joven de la historia, un récord que aún sigue imbatido, pero detrás de esa gloria había algo más oscuro, más profundo y más salvaje. Tyson no fue un regalo del destino, fue un proyecto brutalmente diseñado para convertir a un niño sin futuro en la máquina de combate más temida del planeta. Todo comenzó en el lugar menos esperado, en un reformatorio para jóvenes delincuentes donde un exboxeador llamado Bobby Stewart vio algo en ese adolescente de mirada vacía y cuerpo robusto. Tyson tenía una fuerza natural y una rabia contenida que daban miedo. Y cuando lo vio lanzar un solo golpe, supo que ese chico podía ser algo más que un número en las estadísticas policiales. Lo llevó a conocer a Cus D'Amato, una de las mentes más brillantes del boxeo mundial, y ahí fue donde todo cambió. Cus no solo entrenaba boxeadores, él creaba guerreros psicológicos, combatientes programados para aplastar el miedo, para usarlo como combustible. Y con Tyson encontró la materia prima perfecta. Un niño salvaje, sin padre, con una infancia de violencia y abandono, lleno de odio y dolor, y lo moldeó desde cero. Lo entrenó física, mental y emocionalmente hasta borrar al niño y construir al asesino deportivo que marcaría una era. Tyson se mudó con Cus a los 14 años, y desde entonces su vida dejó de ser normal. Todos los días empezaban exactamente igual. A las 4 de la mañana sonaba el despertador y mientras el mundo dormía, Mickey ya estaba corriendo por las montañas. No corría para estar en forma, corría para castigarse, para superarse, para imaginar cómo rompería a su próximo oponente. Durante esos 8 kilómetros diarios, no pensaba en medallas ni campeonatos, pensaba en mandíbulas rotas, pensaba en sangre. Visualizaba al rival cayendo al suelo, con los ojos perdidos, como tantos que vendrían después. Y eso era solo el principio. Al volver a casa comenzaba el castigo físico real: 2000 abdominales todos los días, 500 flexiones de brazos, 500 más en paralelas, y ejercicios de cuello diseñados para resistir golpes como si fueran caricias. No hacía esto una vez a la semana, lo hacía todos los días, sin descanso, sin excepciones, porque su mente ya estaba programada. Si quería ser el más temido del mundo, tenía que ser el más inhumano en el gimnasio. Después del entrenamiento físico venía el trabajo técnico. Ahí es donde Cus aplicaba su filosofía de combate, la famosa guardia PKO, una técnica diseñada no solo para defender, sino para acechar como un animal al acecho, con los puños arriba, moviendo la cabeza en constante ritmo, avanzando sin dar tregua, buscando siempre cortar el ring y cerrar la distancia como una trampa mortal. Tyson entrenaba esa técnica con una disciplina brutal. Golpeaba el saco pesado durante 12 rounds, todos al máximo, como si estuviera en un combate real. Lanzaba combinaciones una y otra vez: izquierda al cuerpo, gancho a la mandíbula, uppercut al mentón, y no paraba hasta que su cuerpo ya no respondía. Pero eso no era todo. El entrenamiento con la pera era igual de intenso: 3 o 4 rounds al día solo para mejorar su velocidad y coordinación. Y luego las manoplas, donde su entrenador le gritaba combinaciones mientras él respondía con precisión quirúrgica. Cada golpe sonaba como una explosión. Cada impacto era una declaración de guerra. Pero lo más aterrador era el sparring, porque no era un entrenamiento suave, no era un juego de técnica ni de puntos, era guerra real. Cada día, todos los días, Tyson se enfrentaba a varios oponentes distintos que se iban turnando cada pocos rounds para mantenerlo siempre bajo presión. Y aún así, ninguno de ellos lograba dominarlo. Muchos salían del ring golpeados, humillados y con dudas existenciales sobre si querían seguir en el boxeo. Porque entrenar con Tyson era como pelear con una bestia, que no conocía el límite, ni el miedo, ni la compasión. Y mientras todo esto sucedía, mientras su cuerpo se hacía más fuerte, su mente también estaba siendo moldeada en silencio. Cus D'Amato no entrenaba solo los músculos, entrenaba el alma. Enseñaba que el miedo no se elimina, se utiliza, que el dolor no se evita, se convierte en gasolina. Tyson pasaba horas todos los días visualizando combates, imaginando cómo caminaría hacia el ring, cómo sentiría la presión de la multitud, cómo observaría el miedo en los ojos del rival, y sobre todo, cómo lo rompería por dentro antes incluso de lanzar el primer golpe.
porque Cus le enseñó que la verdadera pelea no comienza con el primer puño, comienza con la mirada, con la actitud, con la certeza absoluta de que vas a aplastar al otro. Y Mike lo creyó, lo absorbió y lo aplicó con una intensidad que pocos seres humanos pueden soportar. Estudiaban juntos las peleas de antiguos campeones, analizaban sus gestos, sus formas de imponer respeto, de generar miedo. Tyson no solo aprendía a golpear, aprendía a dominar, a ser temido, y esa preparación mental fue tan importante como los miles de golpes que lanzaba cada semana. Cada aspecto de su rutina estaba pensado para una sola cosa: ser invencible, y durante un tiempo, lo fue. Los resultados lo demostraban. Tyson era un huracán con guantes, un fenómeno sin respuesta, un animal salvaje con técnica de reloj suizo. Y lo más perturbador de todo es que ni siquiera había llegado a su máximo nivel. Y ahora, justo en este punto donde todo parece perfecto, es donde comienza el verdadero giro, porque tanto castigo, tanta disciplina y tanta rabia contenida no se pueden sostener para siempre. Y en la siguiente parte te voy a contar cómo el monstruo que crearon para destruirlo todo empezó a romperse desde adentro, qué fue lo que lo desvió del camino, quién lo traicionó en el momento más crítico de su carrera, y cuál fue la pelea exacta donde todo cambió, aunque nadie lo vio en ese instante. Aunque ya era el hombre más temido del planeta, Tyson no bajó la intensidad ni un solo día, porque si algo lo definía, era la obsesión. Mientras otros campeones se permitían lujos, vacaciones, pausas, él entrenaba como si todavía tuviera hambre, como si estuviera empezando, como si tuviera que ganarse cada golpe, cada aplauso, cada respiración. Su entrenamiento no solo continuó siendo brutal, se volvió aún más extremo, más exigente, más enfermizo. No porque alguien se lo exigiera, sino porque, en su mente, si aflojaba un solo día, todo lo construido se derrumbaría, y esa idea lo impulsaba a seguir, incluso cuando su cuerpo pedía descanso, incluso cuando ya no tenía a Cus para sostenerlo, para equilibrarlo, para guiarlo. Cada mañana empezaba igual. A las 4 en punto ya estaba de pie, sin importar si había dormido bien o no, si estaba lesionado o no. El día empezaba con una carrera de más de 5 millas por caminos montañosos, cargando chaleco lastrado, cruzando cuestas empinadas donde el aire era tan frío que cortaba la piel. Y mientras corría, no escuchaba música ni se distraía. Tyson usaba cada paso para visualizar la destrucción de su próximo rival, imaginaba cómo lo acorralaba, cómo lo hacía fallar, cómo le rompía la nariz con un solo gancho de izquierda. Esa carrera no era solo cardio, era programación mental. Se entrenaba para no sentir dolor, para ignorar el frío, para desconectar el cansancio y operar como una máquina. Cuando terminaba de correr ya estaba empapado en sudor, y aún no había empezado lo más duro. Después venía el entrenamiento físico, el castigo diario que parecía diseñado para quebrar a cualquier hombre, menos a él. 4000 abdominales, sin exagerar, divididas en series de 500, incluyendo todas las variantes posibles: abdominales rectos, laterales, con giro, en banco, colgado de una barra, con balón medicinal, luego 500 flexiones de brazos, cambiando el tipo de apertura en cada serie para trabajar desde todos los ángulos, flexiones de diamante para los tríceps, abiertas para el pecho, explosivas para ganar potencia, luego fondos en paralelas para el torso, ejercicios con pesas rusas para la espalda y los hombros, y entrenamiento de cuello, 3 veces por día, con discos colgando, con puentes frontales y dorsales, porque Cus le enseñó desde joven que un cuello fuerte es lo que diferencia al que cae de un golpe, del que lo aguanta y sigue adelante. Y si esto ya suena imposible, hay más, porque después de toda esa sesión física, aún venía lo que realmente lo hacía diferente: el entrenamiento técnico. Ahí es donde se construyó el monstruo que nadie podía descifrar. Tyson practicaba durante horas el estilo PE-KO, el mismo que lo volvió legendario. Esa forma de caminar hacia adelante, esquivando con la cabeza, con los hombros, siempre en movimiento, recortando el ring hasta acorralar a sus rivales. Lo hacía durante 12 rounds sin parar, lanzando combinaciones al saco como si fueran golpes reales. No entrenaba al 70%, lo hacía al 100%. Cada golpe con intención de knockout, cada combinación memorizada hasta que fuera tan natural como respirar, los ganchos al cuerpo, los uppercuts al mentón, los cruzados cortos, todo tenía una razón, un ritmo, una brutalidad quirúrgica. El trabajo con la pera rápida lo hacía 3 o 4 rounds diarios, solo para mejorar su coordinación y mantener la velocidad en los brazos. Luego saltaba cuerdas sin parar durante media hora, con juegos de pies constantes, dobles saltos, cambios de ritmo, esquives sincronizados, como si cada salto fuera parte de un baile, pero un baile de guerra.
Después venía la parte más intensa, las manoplas, donde su entrenador le gritaba combinaciones imposibles y Tyson las ejecutaba como si tuviera una computadora en la cabeza. Cada golpe explotaba contra los mitones con una potencia que hacía temblar el gimnasio, y como si eso no fuera suficiente, cerraba el día con sparring real, muchas veces contra 3 o 4 rivales distintos, que entraban frescos cada 2 rounds para mantener la presión, mientras él no descansaba, y aún así, los destruía, porque nadie podía igualar su ritmo, su fuerza, ni su hambre de sangre. Ese entrenamiento lo hacía 6 días a la semana, sin vacaciones, sin feriados, solo descansaba los domingos, pero incluso ese día hacía algo de sombra o visualización, porque la mente también se entrenaba, y Q se lo había grabado en la cabeza. Que un verdadero campeón no puede tener días flojos, porque el miedo vive en el descanso. Y Mike, incluso después de la muerte de Kus, seguía obedeciendo esa idea, aunque ya no supiera por qué. Y ahora, antes de seguir revelándote lo que viene, necesito que si estás disfrutando de este vídeo, si te está impactando lo que estás escuchando, te suscribas ahora mismo al canal, le des like al vídeo, y dejes un comentario, porque esta historia recién empieza. Y lo que viene después es incluso más brutal. Porque cuando creas a un monstruo sin enseñarle cómo vivir fuera del ring, el desastre es inevitable. Tyson entrenaba como una bestia. Sí, pero nadie le enseñó a ser un hombre. Y cuando el entorno se llenó de gente que solo quería ganar dinero con él, que lo empujaban a firmar contratos, a pelear sin descansar, a vivir como una estrella de Hollywood sin haber superado nunca su infancia, ahí es cuando el monstruo empezó a quebrarse por dentro. No fue de golpe, no fue en una sola pelea, fue un deterioro silencioso, progresivo, que comenzó justo cuando parecía estar en su punto más alto. Muy pronto en el vídeo vas a descubrir cómo todo eso que lo hacía imparable terminó volviéndose en su contra, como el entrenamiento que antes era su refugio se transformó en una prisión que lo desgastaba día a día, como el miedo que lo empujaba a superarse se convirtió en ansiedad que lo perseguía incluso fuera del ring, y como una sola decisión, tomada en el momento equivocado y rodeado de las personas equivocadas, cambió por completo el rumbo de su carrera, empujándolo hacia un abismo del que nunca pudo escapar del todo. Todo seguía pareciendo perfecto desde fuera, seguía ganando, seguía intimidando, y todavía generaba terror en cada cara que se cruzaba con la suya en el pesaje. Pero por dentro, Mike ya no era el mismo. No dormía bien, no confiaba en nadie, no tenía guía, no encontraba sentido. Cada victoria sumaba presión, no satisfacción. Era como si ganara para otros, no para él. Y ese vacío fue llenándose de todo lo que lo destruyó. El entorno fue lo primero que cambió. Empezó a rodearse de gente que nunca estuvo en el gimnasio. Gente que no sabía cuánto costaba cada entrenamiento, cada corte, cada hematoma. Gente que solo veía dinero, contratos, fama. Promotores que lo querían en televisión más que en el ring. Representantes que lo empujaban a firmar acuerdos sin pensar. Y lo peor de todo, nadie le decía que no. Todo era así. Más dinero, más entrevistas, más eventos. Menos paz. Sin Cus de Amato, el equilibrio se perdió. Kevin Rooney, su entrenador después de Cus, aún intentaba mantener algo de control, pero el entorno lo fue alejando. Y cuando Rooney se fue con la última conexión entre Tyson y la disciplina real. Lo que quedó fue un atleta entrenado para destruir, pero ya sin estructura, sin método, sin nadie que entendiera lo que pasaba detrás de los guantes. Y aunque el gimnasio seguía siendo su territorio, ya no lo era de la misma manera. Empezó a entrenar sin sentido, sin alma, solo por rutina, solo por obligación, como una sombra de lo que fue. La intensidad estaba ahí, sí, pero la intención ya no. Hacía las repeticiones, hacía las sesiones, pero ya no estaba presente. Mientras lanzaba combinaciones contra el saco, su cabeza estaba en otro lugar. Mientras hacía flexiones, pensaba en mujeres, en dinero, en traiciones. Se había desconectado de lo único que alguna vez lo mantuvo cuerdo. A pesar de todo, su físico seguía siendo una amenaza. La potencia estaba intacta. El instinto seguía allí. Pero sin mente, sin enfoque, hasta la fuerza más grande se vuelve débil. Empezó a cometer errores que nunca habría permitido en sus mejores años. Bajaba la guardia. Se dejaba tocar. Calculaba mal. Descuidaba el movimiento de pies. Detalles mínimos que antes ejecutaba con perfección, ahora se volvían grietas en su armadura. Fuera del ring, la situación era todavía peor. Su vida personal se volvió un caos. Escándalos, acusaciones, conflictos legales. Cada semana era un titular.
Cada mes, una nueva controversia. Relaciones tóxicas, malas decisiones, gastos descontrolados. El dinero llegaba rápido, pero salía aún más rápido. Y cada problema lo alejaba más del boxeo. Cada distracción lo apartaba más del propósito. La bestia estaba siendo domesticada por su propio ego, por sus impulsos, por su soledad. Y en medio de todo ese torbellino, llegó la noche que lo cambió todo. La pelea contra James Buster Douglas. Nadie, absolutamente nadie, pensaba que Tyson pudiera perder. Las apuestas estaban completamente inclinadas a su favor. Douglas era considerado un rival de paso, una parada fácil antes de una unificación de títulos. Pero mientras Tyson viajaba sin motivación, sin preparación real, Douglas entrenaba como si su vida dependiera de ese combate. Cuando Tyson entró al ring, físicamente se veía fuerte, pero mentalmente no estaba. No tenía fuego en los ojos. No estaba concentrado. Se lo notaba desconectado, distante. Desde el primer round, quedó claro que algo no andaba bien. El movimiento era lento. La defensa era floja. No había esa presión constante, esa amenaza explosiva que lo caracterizaba. Douglas lo tocaba, lo movía, lo controlaba con el jab. Y Tyson no respondía. Aún así, logró conectar. En el octavo round, derribó a Douglas con un uppercut que habría noqueado a cualquiera. Pero Douglas se levantó. Y no solo eso, volvió con más hambre, con más decisión. A Tyson no le quedaba energía, ni ideas, ni alma. Aguantó un par de rounds más, hasta que en el 10º, cayó. Por primera vez en su vida profesional, Tyson estaba en el suelo. No por estrategia, no por mala suerte. Estaba derrotado. La imagen de Tyson buscando su protector bucal en el suelo, intentando colocárselo al revés, con la mirada perdida, se convirtió en símbolo de su caída. Ya no era el monstruo. Ya no era el invencible. Era solo un hombre, confundido, expuesto, superado. Y lo peor es que esa derrota no fue solo una mancha en su récord. Fue el fin del aura. A partir de ese día, todos sus rivales dejaron de tenerle miedo. Ya no era el intocable. Ya no era el dios del ring. Era vulnerable. Y eso, en el boxeo, lo cambia todo. Sin miedo, sus rivales atacaban más. Resistían más. Lo estudiaban mejor. Y sin guía, sin estructura, sin hambre verdadera, Tyson empezó a apagarse poco a poco. Cada pelea era más difícil. Cada victoria, más costosa. Cada entrenamiento, más vacío. Ya no entrenaba para dominar. Entrenaba para sobrevivir. Y eso marcó la diferencia. Y cuando parecía que nada podía ir peor, llegó el escándalo que lo sacaría del ring por años. Una acusación que lo llevó a juicio. Una condena que lo encerró. Una celda que lo alejó del boxeo justo cuando más necesitaba volver a su esencia. Pero eso lo vas a entender mejor cuando veas lo que ocurrió durante esos años en prisión, lo que hizo con su cuerpo, lo que perdió para siempre, y cómo salió siendo otro, con los mismos músculos, pero con el alma hecha trizas. Cuando Tyson fue declarado culpable y condenado a 6 años de prisión, el mundo del boxeo se congeló. Nadie podía creer que el campeón más temido de todos los tiempos iba a desaparecer así, entre barrotes, alejado del ring, sin un adiós, sin una última pelea, sin explicaciones. Pero mientras la prensa lo cubría como un escándalo más, lo que ocurría dentro de esa celda era mucho más complejo. Porque Mike Tyson, el depredador, el gladiador, el símbolo de poder absoluto, ahora era simplemente el preso número 922.335, encerrado entre paredes grises, sin fans, sin cinturones, sin guantes. Y aunque muchos pensaron que sería el fin definitivo, que se derrumbaría por completo, lo que ocurrió fue otra transformación. Porque Tyson nunca supo quedarse quieto. Nunca supo resignarse. Incluso ahí, en la cárcel, sin acceso a entrenadores, sin gimnasio profesional, sin equipo de apoyo, empezó a reconstruirse desde cero. Como si la bestia dentro de él no pudiera morir. Como si aún en lo más profundo del infierno, necesitara mantenerse preparado para la guerra. Comenzó entrenando con lo poco que tenía. Hacía flexiones en el suelo frío de cemento, primero 100, luego 200, luego 500 al día. Pronto alcanzó las 1000. Hacía abdominales sobre la litera, colgado de los barrotes, sentado contra la pared. Usaba toallas mojadas como resistencia para ejercitar los bíceps. Utilizaba libros como peso para fortalecer el cuello. Saltaba a cuerda imaginaria en un espacio de 2 metros, durante 40 minutos al día. Y cada noche, justo antes de dormir,
Hacía series de sentadillas hasta que le temblaban las piernas. Los guardias comenzaron a observarlo con miedo. No hablaba con nadie. No sonreía. Solo entrenaba. Cada día, cada hora libre, era para preparar su cuerpo como si todavía tuviera una pelea por delante. Su físico cambió por completo. Perdió grasa. Ganó definición. Se endureció. Y aunque no tenía acceso al equipo de alto nivel de antes, su disciplina era tan intensa que el resultado fue igual de brutal. Pero lo más impactante no fue lo que le ocurrió al cuerpo. Fue lo que le ocurrió a la mente. Porque la cárcel no es un gimnasio. No es un centro de alto rendimiento. Es un matadero mental. Un lugar donde muchos se quiebran, donde la soledad te golpea más fuerte que cualquier gancho. Y ahí, en medio del silencio, Tyson empezó a darse cuenta de todo lo que había perdido. Ya no tenía acus. Ya no tenía familia. Ya no tenía dirección. Solo le quedaba él mismo. Y en ese aislamiento, por primera vez en años, empezó a reflexionar. Leía libros. Muchos. Sobre psicología, historia, religión. Escribía pensamientos en una libreta que escondía bajo su almohada. Pensaba en sus errores, en sus decisiones, en las traiciones, en lo que había hecho, en lo que le habían hecho. El entrenamiento seguía siendo parte de su rutina, pero ahora no era solo físico. Era también una forma de mantenerse cuerdo, de no volverse loco, de no terminar siendo otro número más en la cárcel. Durante ese encierro, Tyson dijo una frase que muy pocos conocen. Aquí aprendí a odiar menos, pero a desconfiar más. Porque aunque recuperó algo de control interno, lo que perdió para siempre fue la fe en el mundo exterior. Cuando por fin cumplió su condena y salió, no era el mismo. Su cuerpo seguía siendo una amenaza. Tenía músculo, tenía potencia, pero sus ojos ya no tenían la misma rabia. Ahora tenían vacío. Había regresado el hombre, pero no el monstruo. Y aún así, el mundo lo esperaba. Porque el morbo, el dinero y la historia no perdonan. A los pocos meses, ya lo estaban empujando de nuevo al ring. A pelear. A revivir la leyenda. A intentar lo imposible. Volver a ser el campeón del mundo después de años encerrado. Y contra todo pronóstico, Tyson aceptó. Volvió a entrenar. Esta vez con un nuevo equipo, con nuevas condiciones, con una industria que lo veía más como un producto que como un ser humano. Y ese fue el error. Porque aunque el físico volvió rápido, la mente ya no estaba completa. Entrenaba fuerte. Sí, volvía a correr, a golpear el saco, a lanzar combinaciones explosivas, pero el fuego ya no era el mismo. No había hambre, no había obsesión, solo había un compromiso con la imagen. El miedo que causaba antes ya no era absoluto. Sus rivales sabían que, aunque Tyson aún golpeaba fuerte, ya no era indestructible. Aún así, su regreso fue exitoso al principio. Ganó varias peleas. No con la misma violencia que antes, pero sí con experiencia y poder. Hasta que llegó Evander Holyfield. Un rival técnico, fuerte, con una fe inquebrantable. Enfrentarlo fue como chocar con un muro. Y Tyson lo sabía. Desde el primer round sintió que ya no tenía el mismo control. Que su mente, aquella que antes le permitía dominar antes del primer golpe, ya no funcionaba igual. En ese combate, Tyson perdió el control por completo. Todos recuerdan lo que pasó. El mordisco, la descalificación, el escándalo mundial. Pero muy pocos entienden por qué lo hizo. No fue una estrategia. No fue una excusa. Fue desesperación. Fue frustración. Fue un grito de auxilio de alguien que ya no sabía cómo lidiar con la presión, con el miedo, con la sensación de no ser quien una vez fue. No fue un acto de violencia. Fue el reflejo de una mente al límite. Y a partir de ese momento, el declive fue total. Peleas por dinero. Derrotas dolorosas. Escándalos mediáticos. Intentos de redención. Pero ya nada fue igual. El monstruo, ese que alguna vez entrenó con una locura que parecía sobrenatural, había desaparecido. Lo que quedó fue un hombre roto, intentando encontrar sentido en un mundo que ya no entendía. Y si has llegado hasta aquí, es porque valoras algo más que golpes y títulos. Es porque entiendes que detrás de cada leyenda hay una historia que duele. Una historia que merece ser contada sin filtros. Así que si este vídeo te hizo ver a Tyson con otros ojos, si te hizo pensar, reflexionar o incluso emocionarte, te pido que te suscribas al canal, que dejes tu like y comentes abajo. Gracias por mirar. Y nos vemos en el próximo vídeo.